siempre se utiliza en las conferencias de misiones. Y quiero que lo veamos. Mateo 28, 18 al 20. Dice la palabra de Dios: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En esta tarde, esta noche, quiero dar una enseñanza básica sobre el tema: ¿qué es la obra misionera? Es importante entender para poder tener parte, para poder apoyar, para poder orar, para poder hacer nuestra parte conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos entender qué es la obra misionera. Vamos, orar. Todo gracias, mi Dios, porque me das el privilegio de abrir tu palabra en esta hermosa iglesia. Gracias por cada consiervo que está aquí. Gracias, Señor, por la iglesia. Bendice, Señor. Háblanos y obra en nuestras vidas. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como dije, es importante entender qué es la obra misionera. Aunque la palabra misiones o misionero no se encuentra en las Escrituras, el concepto es bíblico. Es enviar, un enviado. Por ejemplo, en 1723, un pastor que era un conde llamado Nicolás Zinzendorf, era pastor en Moravia, en la parte central de Europa, que ahora es la parte oriental de la República Checa, donde corre el río Morava. En esta parte del mundo, al norte de Alemania, Nicolás Zinzendorf guió a las congregaciones en esa área cristianas a juntarse, hermanos, un día por semana a orar por la salvación del mundo. De hecho, se juntaban como 50 personas. La mayoría eran hombres, jóvenes. Se juntaban a orar un día por semana por el mundo, por la salvación de almas en todo el mundo. Y de esa reunión, no tengo tiempo de explicarte todos los detalles de lo que pasó en esta reunión de oración, pero de esta reunión de oración salieron los primeros misioneros moravios, 3 solteros que decidieron ir a las islas del Caribe en las Américas. Se rindieron a ir a estas islas a predicar el evangelio y se vendieron como esclavos para poder alcanzar los esclavos africanos que estaban sirviendo como obreros del campo en esa parte del mundo. Y ellos dieron sus vidas, hermanos. Uno de ellos murió casi luego. Siguieron enviando misioneros de Moravia ahí a esa parte del mundo. Y después de años, unos 10,000 esclavos africanos de esas islas dieron sus vidas a Cristo. Pero de esos 3 misioneros que salieron en los próximos años, hasta el año 1723 al año 1760, unas 330 familias moravias, hermanos, salieron a muchas partes del mundo, incluyendo Norteamérica, incluyendo las islas del Caribe, incluyendo el continente africano, la India y otras partes del mundo. Fue un movimiento misionero impactante, hermanos, en ese tiempo de la historia. Hermanos, nosotros como iglesias mexicanas tenemos hoy en día como nunca la oportunidad de impactar el mundo con el evangelio. Yo lo creo. Y no estoy hablando de iglesias grandes, estoy hablando de iglesias como esta iglesia que puede tener su parte en orar, en enviar, en apoyar,
a la obra misionera aquí en México y en todo el mundo. Y mi anhelo y mi oración desde que llegué a México hace 35 años ha sido que México fuese un país enviado. Y doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, pero hoy hay tanto más, hermanos, que necesitamos hacer. Ahora mire conmigo Mateo 28, por favor, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. En primer lugar, la obra misionera, hermanos, es obedecer el mandato de Cristo de hacer discípulos en todas las naciones. Es la obra misionera. La obra misionera es simplemente obedecer este mandato de ir a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las tribus en todo el mundo y predicarles el evangelio, a hablarles de Cristo para que gente conozca a Cristo, gente sea salva, gente sea bautizada, gente sea discipulada, iglesias se comiencen en todo el mundo. La obra misionera es obedecer este mandato del Señor Jesucristo. Allí en Marcos 16, Jesús dijo en el versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, este es un mandato, no es una sugerencia. A toda criatura en todo el mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos, en todos los idiomas de este mundo, hay que enviar, hermanos, predicadores, misioneros, evangelistas, pastores que prediquen el evangelio a todas las naciones. Y estamos muy cortos, hermanos, a nivel mundial a cumplir con este mandato. Pero cada uno aquí puede hacer su parte. En 1986, en el mes creo que fue el mes de octubre de ese año, asistí a mi primera conferencia de misiones que en toda mi vida. Ya había graduado del colegio bíblico, era asistente de un pastor norteamericano, estaba comenzando a trabajar en una iglesia hispana y asistí a mi primera conferencia de misiones en la iglesia donde yo trabajaba. Y hermanos, primera vez que yo escuché el concepto promesa de fe, de dar una ofrenda más allá del diezmo apartado para la obra misionera. Primera vez que entendí que yo, Luis Ramos, era responsable por alcanzar el mundo. Nunca lo había entendido. Nunca me había llegado ese sentir, esa carga que Dios a mí me hace responsable de hacer mi parte para que el evangelio llegue a todo el mundo. Y fíjense, hermanos, el ejemplo de Jesús. Mire conmigo Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, por favor. Nota lo que dice en el versículo 23. Mucho del ministerio de Jesús se realizó en Galilea. Él creció en Nazaret de Galilea. Y mucho de su ministerio ahí lo realizó en Capernaum, en ciudades principales de Galilea. Y dice allí, hermanos, en Mateo 4, 23, y recorrió Jesús toda ¿qué? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, recorrió toda Galilea, pero note más específicamente Mateo 9, por favor. Mateo 9, por favor, allí en el versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades, y está hablando de Galilea, hermanos. Dice la Biblia, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio, etc. Jesús recorrió toda Galilea, sí, él recorrió todas las ciudades y todas las aldeas y todos los pueblos de Galilea. En ese tiempo de la historia habían 204 aldeas y ciudades en Galilea. Jesús las recorrió todas, hermanos. ¿Por qué? Porque él quería que toda criatura escuchara el evangelio. Sí. Que todos conocieran su plan para salvarles, redimirlos de sus pecados. Y hermanos, y ese es el ejemplo que Jesús nos ha dado a nosotros
nos ha dado el ejemplo, hermanos, de ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Note lo que dice Lucas capítulo 4. Note el ejemplo de Jesús. Lucas capítulo 4, allí en el versículo 43. Note el anhelo y deseo de Cristo, hermanos. Pero les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y para esto nosotros hemos sido llamados. Y para esto esta iglesia fue establecida, porque es necesario que se predique el evangelio en otras ciudades, en otros pueblos, en todo el mundo. Amén. Hermanos, si la necesidad es estratégica, es impactante la necesidad que hay en el mundo. Recuerdo hace unos años que tuve el privilegio de estar con el hermano Botros allí en Alejandría, Egipto. Y un domingo después de predicar los cultos de la mañana, mi vuelo salía esa noche y un guía me llevó de Alejandría a Cairo. Y cruzando por Cairo, hermanos, vi, hermanos, la ciudad, departamento tras departamento, tras departamento, tras departamento, una ciudad de 15 millones de habitantes, hermanos. Y casi nada de evangelio. ¿Cómo hay necesidad? El 28% de la población del mundo, creo que ya llegó a 8 mil millones, si estoy correcto en decir. Casi la tercera parte del mundo, hermanos, se considera en términos misioneros no alcanzada. Quiere decir que en la tercera parte del mundo, hermanos queridos, más de 3 mil millones de habitantes no tienen ni un solo misionero, no tienen ni una sola iglesia y no tienen la palabra de Dios en su idioma. La necesidad es impactante. Más de 3 mil idiomas no tienen un versículo de la palabra de Dios en su idioma. Estábamos hablando con hermano Gabriel Landaverde, él con otras, 9, 10 personas de nuestra iglesia fueron a Tailandia por 2 meses a trabajar con un misionero norteamericano y el misionero Abel Gallardo. Y hermanos, es impactante que la obra de Dios allá está estancada. ¿Y por qué? Porque la traducción que tiene de la palabra de Dios no es una traducción que la gente entienda bien. Y si no entiende bien la palabra de Dios, no pueden crecer, hermanos. Tienen que tener la palabra de Dios en su idioma para poder entenderla, poder conocer a Dios y poder crecer y se multiplique el evangelio. Amén. Hermanos queridos, todo el mundo necesita el evangelio. La obra misionera es obedecer este mandato de ser discípulos en todas las naciones. Pero en tu lugar, mire conmigo Juan capítulo 20. ¿Qué es la obra misionera? Juan capítulo 20, por favor. Dice en el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Me encanta este pasaje. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En este pasaje de la Gran Comisión, vemos aquí el corazón de Dios. Como me envió el Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Como me envió el Padre. Y Jesús, obedeciendo a su Padre. Vemos el corazón del Padre. Vemos el corazón de Jesús dispuesto a dar su vida por nosotros. Y así Jesús dijo, yo a ustedes los envío.
Y como hermanos, como cristianos, como iglesias, necesitamos el corazón de nuestro Señor, nuestro Dios. Un corazón que esté dispuesto por amor a darse a lo que no es amable. Un corazón dispuesto, una voluntad dispuesta a someterse a la voluntad de Dios. Una disposición de obedecer a Dios, sea el precio que se tenga que pagar. La obra misionera, hermanos, es enviar a misioneros como el Padre envió a su Hijo. Es la obra misionera. Es obedecer el mandato de ser discípulos en todas las naciones. Es enviar a misioneros como el Padre envió al Hijo. Y fíjense, hermanos, por ejemplo, mire conmigo una vez más, Mateo 9. Esta es la obra misionera. Y vemos aquí una vez más el ejemplo de Jesús allí en Mateo 9, después que él vio las multitudes, dice versículo 36, y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y luego dijo en el versículo 37, a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad pues al Señor de la mies que dio obreros a su mies. Y enseguida, capítulo 10, versículo 1, dice la Biblia, entonces llamando a sus 12 discípulos. Versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Vemos aquí, hermanos, lo que el ejemplo de Jesucristo, al ver la necesidad, al ver las multitudes, Jesús dijo, hay más necesidad de obreros, hay más necesidad que otros predican el evangelio, hay más necesidad de amar a los que no son amados, hay más necesidad de dar nuestras vidas para que gente conozca el evangelio. Y Jesús llamó a 12 y los envió. Eso es la obra misionera. Dios llamando para enviar. En Hechos capítulo 13 vemos el ejemplo de la iglesia. Recuerde que Jesús, algunos calculan unos 8 años habían pasado, quizá menos, quizá más, pero no muchos más. Desde que Jesús había ascendido al cielo y había sido derramado el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés y nació esa iglesia allí en Jerusalén. Y a ellos Jesús les había dicho, ir por todo el mundo y predicar de manera de toda criatura. Les había dicho, comenzando Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta último la tierra, me seréis testigos. Pero no obedecieron, hermanos. Y tuvo que venir de parte de Dios, yo creo esto, una persecución para que los cristianos se esparcieran y así obedecieran el mandato de Cristo. Pero vemos aquí, hermanos, Hechos capítulo 13, versículo 2, ministrando estos, los líderes ahí en la iglesia de Antioquía, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme Bernabé a Pablo, a Saulo, disculpe, para la obra al que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y los qué? ¿Y los qué? Los enviados. Versículo 8, versículo 4, disculpe. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Hermanos, vea acá enfrente, por favor. ¿Cómo necesitamos cristianos e iglesias? Que tengamos oídos atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice, nos manda a hacer. Tristemente, hermanos, en muchas de nuestras iglesias tenemos programas, tenemos predicación, tenemos coros, tenemos música, pero no escuchamos a la voz del Espíritu Santo. Y tristemente el Espíritu Santo se ignora. Por eso, hermanos, la iglesia necesita un despertamiento. Aquí estemos atentos a la voz del Espíritu Santo,
dispuestos a obedecer su mandato, dispuestos a ceder a su llamamiento de ir hermanos, y predicar el evangelio, de ir a ser misioneros, y nosotros de apoyarlos y ofrendar y orar y ganar alma nosotros haciendo nuestra parte para cumplir con la gran comisión. La obra misionera es enviar a misioneros como el Padre envió a su Hijo. ¿Están conmigo, hermanos? Mire conmigo por Filipenses 4. ¿Qué es la obra misionera? Filipenses 4, por favor. Dice el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Escuche bien, hermanos, muy sencillo este mensaje. Número 3. La obra misionera es ofrendar para apoyar a los misioneros. Es obedecer el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Es enviar a misioneros a predicar el evangelio a todas las naciones. Y es apoyar económicamente a misioneros que salen a predicar el evangelio. La obra de Dios en lo que es el diseño bíblico se realiza a través de ofrendas que dan los salvos, los cristianos, los hijos de Dios. La obra de Dios se sostiene por los hijos de Dios. La obra de Dios se sostiene por los diezmos y ofrendas de cristianos que son fieles al Señor. Si tú no diezmas y no ofrendas, tú no eres fiel. Es la verdad. Si no eres fiel en lo poquito, que es dinero, no eres fiel en lo demás. Es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Porque los diezmos, fíjense conmigo, más quiero dar un breve estudio bíblico, muy breve. Mira el número 18. Número 18, por favor. Desde el principio, desde el Antiguo Testamento, se estableció que los diezmos eran dados para que los siervos de Dios realizaran la obra de Dios, por realizar el ministerio que Dios les había dado, para ministrar las cosas de Dios, para ministrar en el templo, etc. Miren el número 18:6. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mira el versículo 7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio, todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Y yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Hermanos, los levitas, los sacerdotes, fueron dados como un don, como un regalo al pueblo, para que estos sacerdotes intercedieran por el pueblo, para que estos sacerdotes ministraran, hicieran la obra de Dios, para que estos sacerdotes llamaran al pueblo a su Dios, para que estos sacerdotes quieran al pueblo, quieran al pueblo en conocer a Dios y su palabra. Un siervo de Dios es un regalo a la obra de Dios. Y cada iglesia debe de valorar a su pastor como un don de Dios, que ora por ellos, que les predica la verdad, que intercede por ellos, que los ama. Amén, hermanos. Pero por esa razón, note lo que dice el versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, les he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal, perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad, me oye los hijos de Israel. He aquí yo he dado
a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, por cuanto ellos ministran, están haciendo la obra de Dios. Los diezmos, las ofrendas, los diezmos eran dados a los levitas. Hermanos, entonces este mismo principio y este mismo propósito se establece en el Nuevo Testamento. Miren conmigo 1 Corintios, por favor, capítulo 9. Se establece este mismo principio, hermanos, en el Nuevo Testamento. Miren 1 Corintios 9, por favor. Dice en el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan lo que fue establecido en el Antiguo Testamento, los levitas? Así también ordenó el Señor a los que no usan el Evangelio que vivan del Evangelio. Hermanos, es bíblico que los que predican del Evangelio vivan de las ofrendas de las iglesias. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, la obra misionera fue sostenida por las iglesias. Miren conmigo Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Hermanos, ahora no tengo tiempo de enseñarte, pero el diezmo es para la casa de Dios, para el diezmo local. Todo cristiano debe de diezmar. El diezmo no es una ofrenda, el diezmo es una deuda. Esa es la verdad. Si no diezmas, estás robándole al Señor. Pero cuando tú temes a Dios y tú entiendes que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, hermanos, de darle a Dios el 10% es para nosotros un acto de adoración, un acto de gratitud. Amén, hermanos queridos. Porque Él es nuestro proveedor. Amén, hermanos. Todo don perfecto desciende de lo alto, hermanos, del Padre de luces. Pero lo que das como ofrenda es más allá del diezmo. Por eso animamos que como iglesia aprendan a dar su diezmo y luego aprendan a apartar una ofrenda más allá del diezmo para apoyar la obra misionera que se llama ofrenda de promesa de fe. Ahí, hermanos, en Romanos 15, por favor, versículo 24, Pablo le dijo a la iglesia allí en Roma, deseaba ir a visitarlos, él no los conocía, pero dijo, versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, pero espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado como vosotros. La palabra encaminar está hablando de ayudarle económicamente de llegar a España. Mire conmigo, ahí adelantito, 2 Corintios 1, por favor, el versículo 16. 2 Corintios 1, por favor. Versículo 16. Dijo el apóstol Pablo, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Hermanos, y pudiera leerte otros más versículos de lo que de este ejemplo. La obra de Dios, la obra misionera es sostenida por las ofrendas de las iglesias. Desde 1986, mi esposo y yo hemos dado nuestra ofrenda promesa de fe. Y hermanos, y ha sido una bendición increíble a través de los años ver cómo Dios ha cuidado de nosotros como familia. Porque a Dios no se le puede dar de más. Y hermanos, si el ofrendar a Dios con generosidad, estás tú diciendo, Señor, yo te adoro,
Señor, yo te amo. Señor, para mí eres... Ay, muchas gracias, hijo. Para mí eres mi todo. Me cuidas, me sostienes, me guardas, me das de comer. Señor, por cuánto te amo, por cuánto agradezco, te doy esta ofrenda. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Hace años escuché este testimonio de una misionera en la India de hace años, de ante años de esta historia. Esta misionera norteamericana trabajaba en una parte de la India donde la gente adora el río, allí adoran en el río. Y estaba observando a la gente yendo al río con vegetales y frutas y las echaban al río porque allí adoraban a su Dios. Y ella observó a una mujer de la India cargando a un niño como de 3, 4 años de edad, pero estaba el niño, se podía ver que estaba paralítico. Su cabeza estaba lo doble de su tamaño normal. Y otro niño de un año más grande, más o menos, caminando a su lado, yendo hacia el río. Ella observó cómo esta mujercita de esa parte de la India se acercó al río y se dio cuenta la mujer que ella iba posiblemente a echar a ese hijo al río. Y ella estaba observando, porque ese río, hermanos, pues había lagartos y cocodrilos, disculpe. Y ella vio cómo esta mujer llegó a la orilla del río. Al bebé que estaba deformado, que estaba paralítico, con la cabeza 2 veces más grande de lo normal, lo puso a su lado y tomó a su niño que estaba completamente sano y lo tomó y lo iba a echar hacia el río. Y la mujer norteamericana le gritó: ¿qué haces? ¿Por qué mejor no eches al otro niño? Y le dijo la señora, la mujer de la India, la misionera: no sé para ti, pero para mí, mi Dios merece lo mejor. Y echó a su hijo sano y salvo al río. Y hermanos, nuestro Dios merece siempre lo mejor. Merece lo primero. Y hermanos, si la obra misionera es cristianos, hermanos, que sacrifican como Él sacrificó por ellos para que otros conozcan el Evangelio, y damos ofrendas y apoyamos la obra de Dios generosamente por causa del Evangelio, por causa de las almas perdidas en este mundo, hermanos. Eso es la obra misionera. Como decía aquí el hermano Omar Uribe, hermanos, y sí es cierto, canadienses y norteamericanos han invertido en nuestro país, hermanos, nos han enviado Biblias y misioneros, nos han ayudado con miles y millones de dólares en construcciones, en vehículos. Cuanto más nosotros debemos en nuestra parte de gracia recibiste, dad de gracia. Pero número 4, la obra misionera es misioneros dispuestos a ir. Misioneros dispuestos a ser enviados. Dije, la obra misionera es obedecer el mandato de ser discípulos en todas las naciones. La obra misionera es enviar a misioneros como el Padre envió a su Hijo. La obra misionera es apoyar a los misioneros. Y número 4 es misioneros dispuestos a ser enviados. Vaya conmigo por el libro de los Hechos, capítulo 16.
Es un dato muy interesante. 95% de obreros o misioneros predican a su propia gente. Solo el 5% de predicadores son misioneros. En México, se calcula que hay unas 3,000 iglesias en México bautistas independientes fundamentales. Y si hay 200 misioneros mexicanos de iglesias bautistas independientes, no, creo que hay unos 200, quizá un poquito menos, un poquito más, de todas las iglesias en México. ¿Sí me entendieron, hermanos? ¿Están despiertos? Mire conmigo Hechos 16, por favor. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo la palabra nacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. El Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermanos, la obra misionera es misioneros dispuestos a ser enviados, dispuestos a hacer lo que aquí el apóstol Pablo hizo. Un misionero es una persona, hermanos, quiero que escuche, dispuesta a llevar el Evangelio a donde Dios le llame. Pablo quería ir a Asia, fue prohibido, fue hacia el norte, hacia a lo que es hoy en día Turquía, donde él estaba, allí el mar Negro, y no le fue permitido, y bajó hacia el sur, llegó a Troas, una ciudad en la costa, y allí Pablo dijo: Señor, ¿dónde quieres que nosotros vayamos? Y cómo necesitamos a jóvenes, a familias de nuestras iglesias dispuestas a ser obedientes al llamado de Dios. Dispuestas a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo recuerdo, hermanos, cuando tenía 13 años de edad, cuando Dios me llamó a predicar, yo pensaba: Dios, conmigo no puedo hacer nada, no tengo talento, no podía, ni sabía hablar bien. Hoy en día tartamudeo un poco, en ese tiempo tartamudeaba muchísimo más. Y yo decía: Dios, pero ¿cómo me estás llamando a mí? Y gracias a Dios que ese día yo rendí mi vida a servir a Dios, a predicar del Evangelio. Y hermanos, y Dios ha sido tan bueno, aunque yo peleé mi llamamiento porque no pensaba que podía servir a Dios, Dios me tuvo misericordia y con mucho amor y paciencia me tuvo hasta que yo rendí mi vida para predicar del Evangelio. Y hermanos queridos, no hay mayor privilegio de dar tu vida en la obra de Dios. No hay mayor privilegio de ser llamado pastor, de ser llamado evangelista, de ser llamado misionero. Y debemos estar dispuestos a escuchar el llamado de Dios. Si te está llamando a dar tu vida, a predicar el Evangelio donde Cristo no ha sido predicado. Vemos aquí el apóstol Pablo dispuesto a escuchar el llamado de Dios a donde Dios lo llamara. Pero fíjese conmigo también allí en Hechos 16, 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche a un varón macedonio. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos a cristianos, a siervos, personas dispuestos a ser movidos al ver la necesidad
que hay en el mundo. Pablo vio y oyó en esa visión a este macedonio decir, ayúdanos, ayúdanos. Y hay personas en todas estas áreas aquí, hermanos, que están diciendo, alguien venga y ayúdenos. Estamos sin esperanza. Estamos sin conocimiento de Dios. Estamos en pecado. Estamos sufriendo. Ven y ayúdanos. Hermanos, pero hoy en día somos tan insensibles, corazones ya endurecidos, indiferentes a ver la necesidad de un mundo que necesita a Cristo. Creo que en esta iglesia he contado esta historia, pero no hay duda que la razón que hace 35 años Dios me trajo a San Luis Potosí, México, fue porque Dios contestó la oración de un misionero que por 8 años después de un día haber pasado aquí en San Luis Potosí y ver la necesidad de la ciudad, y empezó a orar todos los días que Dios enviara a un misionero a San Luis Potosí. Y decía, Dios mío, si estoy dispuesto yo a ir a San Luis Potosí, pero si no me llamas a mí, manda a alguien. Y cuando lo conocí y le dije al hermano Tommy Tillman, Dios me ha llamado a San Luis Potosí, él llorando, temblando, me dijo, Luis, tú eres la contestación a mis oraciones. Amén. Y no hay duda, hermanos, que Dios contestó la oración de ese siervo de Dios que oró por 8 años por San Luis Potosí, un norteamericano que nomás pasó ese día, esa noche aquí en San Luis Potosí, hermanos, y cómo necesitamos a cristianos, a hombres de Dios, dispuestos a interceder, dispuestos a ser movidos por la necesidad que hay en este mundo, dispuestos a decir, Señor, heme aquí, estoy dispuesto a pagar un precio, pero Señor, mi vida te la entrego a ti, porque hay tanta necesidad en el mundo. Es que somos súper egoístas. Parecemos como al asadón, para acá y para acá y para acá y para acá. A mí dámenme, oren por mí, a mí ayúdenme, hermanos, no, la vida cristiana no se trata de ti, se trata de Él, se trata de su plan por el mundo, se trata de que gente conozca a Cristo, se trata de dar nuestras vidas para que otros conozcan la verdad. Amén. Que nos mueva la necesidad en el mundo por el Evangelio. Yes. Allí en Hechos 16, dice versículo 10, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia. Oh, cómo necesitamos a personas simplemente dispuestos a obedecer el llamado de Dios. Y gracias a Dios por la familia Uribe. Amén. No pueden ir a Bután por las circunstancias que escuchamos, pero están dispuestos a ir donde está butaneses para predicarles el Evangelio en obediencia al llamado de Dios. Pero fíjense, hermanos, versículo 10, cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia. Finalmente, Pablo llegó a Filipos. Filipos era la primera ciudad europea que recibe el Evangelio. Hermanos, misiones es dar nuestras vidas a gente ajena a la nuestra. Diferente raza, diferente idioma, diferente cultura. Dispuestos a amar a gente de diferente trasfondo, diferentes costumbres. Y es lo que Pablo estuvo dispuesto a ir a Macedonia. Y de allí, hermanos, el Evangelio llegó a Europa. Y miles de años después, el Evangelio de Europa llegó a México.
Amén. Misioneros dispuestos, como los norteamericanos, venir a pueblos en México, amar a gente que ni habla su idioma. Esas misiones, hermanos. Yes. Cuando David Livingstone, misionero en África, pionero, abrió la brecha, él a llevarle para que el evangelio llegara después de él a países que jamás habían visto a un hombre blanco. Era un hombre que dio su vida para predicar el evangelio de Jesús, nunca había sido predicado. Era médico, era un hombre que se entregó a la gente africana. De hecho, leí una historia de David Livingstone años después que murió David Livingstone. Misionero llegó a un pueblo africano y pasó días hablándoles de Cristo y quién era Cristo y cómo vivía Cristo. Y uno de los nativos llegó con el misionero y dijo, ¿sabe qué? De la persona que usted habla, yo ya la conocí. Sí, ¿cómo lo conociste? Sí, es que aquí pasó por aquí estuvo con nosotros. El misionero dijo, no, espérate, es que Jesús vivió hace más de 1800 años. Dijo, no, hace unos años pasó aquí esta persona. Y este nativo africano estaba refiriéndose a David Livingstone. Cuando murió David Livingstone, en el centro del corazón de África, los africanos tomaron su corazón y se lo desprendieron de su cuerpo y lo enterraron allí en el corazón de África. Y después tomaron su cuerpo y lo cargaron por semanas, hermanos, a la costa para que pueda su cuerpo a Inglaterra ser enterrado. Pero dijeron ellos de este hombre, David Livingstone, su tez era blanca, pero su corazón era africano. Gente dispuesta a amar Yes. a gente de diferente raza y cultura. Dice la Biblia en Hechos 16:10, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, que les anunciásemos el evangelio. Oh, hermanos, dispuestos a llevar el evangelio donde Cristo no ha sido predicado. Dispuestos a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Hermanos, esto es misiones. Yes. Y a poder entender un poquito de lo que es misiones, debemos nosotros hacer nuestra parte, hermanos, no solamente de dar, porque hay que dar, pero también orar. Orar por el mundo, orar por la obra del Señor, orar por misioneros. ¿Estás dispuestos a dar a tus hijos a la obra misionera? Amén. ¿Estás dispuestos a rendirse a la obra misionera? Hacer una iglesia que Dios utiliza para que el evangelio llegue a donde nunca ha sido predicado. Amén. Padre Celestial, te doy gracias.